Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo a plenitud en su ser siendo en el amor. Amor, misericordia, obediencia y respeto. Amén. Por inspiración del Espíritu Santo, amorosamente les comparto este saludo fraternal, 1 de agosto del año 2022, en la Fundación Ama Ya y Siempre, en Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala. Resuenan esas palabras, resuenan esos nombres, resuenan esos contextos. En la meditación de la palabra de hoy en el Evangelio de San Mateo, precisamente, retomando asuntos que hemos venido conversando del ser siendo una red social, comunitaria, colectiva, compartiendo, repartiendo, luego de estar partiendo el pan de vida que conecta al cielo. El Padre en la oración con el Padre Nuestro, digamos, estos días. Alabanza a Dios. Para gloria del Padre. En acción de gracias se hace ese triduo. Partir, repartir, compartir el pan. Lo hace Jesucristo. En la multiplicación de los panes y los peces. La providencia. Y ahí vienen las redes. Que hablamos estos días en la pesca. Los peces. Que tomando de Pedro Justo de Río precisamente, que se tomaban los peces grandes, que ya tienen la talla, el peso, y los otros pequeñitos alevinos vuelven al mar, al lugar de origen, para que sigan creciendo. Es la oportunidad que nos da el Señor. Amén. Ahí viene el agradecimiento. Y en la reverencia es la obediencia al mandato. Amar a Dios, nuestra Santa Cruz. Amar la tierra, que somos siendo todos tierra, humus, materia orgánica, y la humanidad, brazo extendido de la cruz, vertical, horizontal y el giro. En eso sintetiza hoy la palabra, y precisamente en el Evangelio de Mateo, con este ser siendo maravilloso de Juan Bautista, que conecta, el momento en que hablamos ayer, la orden de Herodes, o en esta semana pasada, de decapitarlo, que pierde la cabeza Herodes por los egos, los apegos, esos desasosiegos que causa la ambición, la avaricia, esos pecados capitales que ayer se meditaron en la palabra del Santo Evangelio, amén, con esos desórdenes, en la falta de nutrición, la falta de orden espiritual, mental y emocional, esa tríada que se necesita estar en armonía. Y entonces ser, por el contrario, desbordado, desobligado e irresponsable en sentir, en pensar y en manejar esos estados del ser para satisfacer necesidades, los recursos, los asuntos materiales. Pero Juan el Bautista, en esa conexión de la antigua alianza con la nueva alianza en Jesucristo, que lo recibe muy a pesar, lo asume con firmeza. Y eso es muy hermoso, que lo destaca precisamente nuestro hermano Pedro Justo Berrío, precisamente en la palabra, que son hechos. Profeta Juan Bautista, la antigua alianza, porque declara contra Herodes lo que no va contra la verdad, el amor y la justicia. Y aclara, proclama la venida de Jesús. Pasado para proyectar futuro. Amén. Esa es la plenitud del alma, de la mente y del cuerpo. Saber que en nuestro pasado está Jesucristo, restaurador, salvador, redentor. Que en nuestro futuro, la providencia, el Padre creador, lo necesario para vivir, nutrir el alma, la mente, el cuerpo. Cada uno, pero en todos, multiplicándonos. Y el Espíritu Santo, el santificador a través del amor. Palabras de nuestro hermano Gabriel Jaime, ayer de la orden de
San Ignacio de Loyola, que se conmemoraba esa fecha con él precisamente. Entonces un abrazo, un saludo para nuestros hermanos de esta orden, de todas las órdenes. Y bueno, y hoy Fray Alejandro también plácido en la plenitud, hablando de contento, contenido, estar contento, estar pleno. Bueno, vamos a hablar de ello, pero quería liberar toda esta gracia del Espíritu Santo, desbordarla en ustedes, seres amados, para que entremos sintonizados y motivados a la palabra. Duván también, Aristizábal, en la Eucaristía nos hacía mucho énfasis en el profeta Jeremías, precisamente porque vienen los falsos profetas, los verdaderos profetas. Sabemos los verdaderos son en Jesucristo, en nuestro Señor Dios y en el Espíritu Santo, defendiendo el amor. Los falsos son falsos maestros, falsos profetas, falsos sacerdotes, reyes de la mentira, de la distorsión. De ahí muy importante la devoción, en quién depositamos nuestra confianza, quién votamos nuestra confianza, porque es creer en la palabra, la acción creadora de la palabra y el poder de transformación o la transformación que efectivamente hace esa palabra puesta en la vida, situada con conciencia en alma, mente y cuerpo. Bueno, ok, nos adelantamos, bendito Dios. En el capítulo 28 de Jeremías tomaremos el inicio, versículos 1 al 17. Jeremías y el profeta Hananías. En el 5.º mes del mismo año, es decir, del año 4.º del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo delante de los sacerdotes y de todo el pueblo y le dijo: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia, yo el Señor lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se concentra en el templo. Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que ha dicho y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen a Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Hananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo: el Señor dice, de esta misma manera, dentro de 2 años, quitaré de todo el cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Hananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba el cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: ve y dile a Hananías que yo, el Señor, digo: hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos
al rey Nabucodonosor de Babilonia, hasta a los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Hananías: escucha, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice: te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mía. Y el profeta Hananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 119, en alabanza, instrúyeme, Señor, en tus decretos. En razón de que es un poco extenso el Salmo, invito a revisarlo, a meditarlo y a asimilarlo por ustedes mismos, seres amados. Tomaremos solamente 3. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero. Cuando haya aprendido tus justos decretos, quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tus palabras? Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor. Enséñame tus leyes. Con mis labios cantaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tus enseñanzas. Yo soy extranjero en esta tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus mandatos. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, entre los versículos 13 y 21. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó:
no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud a que se sentaran sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso. Esta sí es la riqueza, un verdadero tesoro y la perla de la que hablábamos estos días. Todo va conectando y precisamente como iniciaba, en gracia del Espíritu Santo, amor, alabanza, misericordia, obediencia y respeto. Obvio que en su corazón, en su alma, en su mente, hay otras palabras, otros testimonios de vida, otras devociones, asimilaciones propias, más que solo conceptos, o letras muertas, o términos, en profundidad, cada una de ellas. Y es una forma de recordar, memorística, amor, alabanza siempre, tener misericordia con nuestros hermanos, porque primero es la conexión con Dios, ahora es vertical en la cruz, amén. Horizontal la conexión con la humanidad, misericordia. Obediencia a las leyes, amor, verdad y justicia. Y el respeto a la dignidad que somos siendo partícula de la divinidad en gracia de Dios, amén, y que vino a restaurar nuestro Señor Jesucristo, librándonos del pecado. Que esa es como empieza la oración. Llámese también meditación, conexión, que es esa conversación, como decía Santa Teresa de Jesús, cada quien podrá recordar, y encarezco amorosamente, a ese ser su vida y obra, para que haya la coherencia, como maestro, profeta y sacerdote que somos siendo, amén, en gracia del bautismo, sumergidos en el agua, en gracia de la comunión, comulgar con, común unión con Dios, con la humanidad y con la tierra. Y en esa común unidad, en la diversidad, todos, universalmente, cabemos. Esa es la providencia. Ahí viene la multiplicación del pan que nutre el alma, que nutre la mente y que nutre el cuerpo. No es solo alimentarse, y no es solo el acto de comer. Entonces, rezar, repetir las palabras es un mantra, muchos dirán en otras religiones, es una forma psicológica basado en las repeticiones, asimilar, pero es una manera confiada de fe, de que a través de ello se entrena el espíritu. El silencio, la soledad, la conexión, o sea, vaciar ese ser interior, quitar todo ese ruido, toda esa bulla y conectar solamente con la divinidad. Entra el aire, la respiración y es Dios Todopoderoso con esa fuerza trinitaria. Entra segundo Jesucristo y toma ese aire, esa agua, esos elementales y los pone a circular. Corazón, mente, recordar, conectar, corazón y la razón, pasar por la mente, y luego, primero por el corazón, lo que va a pasar por la mente antes de llegar al cuerpo, a la acción. Y el Espíritu Santo, con el amor, santifica, libera. Ya Dios, a través de Jesucristo, hizo toda la síntesis, el proceso interior, la nutrición del alma, de la mente, del cuerpo, y te sacó todo ese pasado, todos esos tormentos, todas esas preocupaciones, dolores, los entregas a Él confiadamente.
Y ahora sí le encargas, porque entonces viene la acción de petición, que no hay necesidad de pedir, aunque en Mateo 7 por allá dice pedido, llamad y se os abrirá, etcétera. Porque a quien pide se le dará, al que llama se le abre. Porque ahí es la conexión precisamente de que las necesidades, dice San Pablo, sabe muy bien cuáles son nuestro Padre Creador. Nosotros no sabemos pedir. Ayer lo decíamos, meditamos en la palabra, pedimos extravagancia, nos quedamos en lo exterior, en lo mínimo, en los chécheres, en los trebejos, en lo que llaman los residuos. No vamos a la esencia, a la fuente, y es Dios. Entonces viene algo muy interesante de acá, de esa conexión en la acción de petición, que es en la comunión, bautismo, comunión, sumergirse en el agua, comunicar con los hermanos, todos nosotros abrazados, bendito Dios. Y en esa común unión viene la prosperidad, que nos decía ahí la palabra Jeremías, el verdadero profeta, porque Dios habla de bendición, de prosperidad, de bien decir, de bien vivir, de bien ser y estar. Lo otro lo hace el otro, el falso profeta, el falso maestro, el falso sacerdote. Y se quedan en los ritos. Entonces la mayoría de esos actos que llaman satánicos, leviatánicos, no sé, o belzebúdicos, como los quieran llamar, del otro, que se hace pasar por Dios, suplanta, es lo que nos ha pasado históricamente siempre. A través del ritual enganchan la gente. Mira estos medios, estas redes sociales, enganchan la gente con palabritas, con fórmulas simplistas, rápidas, bueno, bonito y barato, fácil, porque tenés que aplicarte en lo mínimo. Perdón, ya hemos hecho la oración, yo la interrumpí para poder contextualizar un poco, pero mire, desde la espiritualidad, que es lo que nos dice la palabra, Dios Padre, Dios Hijo, viene Espíritu Santo, petición en comunidad, entonces está directamente, sería muy arrogante uno, mucha soberbia espiritual, intelectual, emocional, dice que tiene voz, conexión directa con el Padre Creador, con Dios sí en Jesucristo, mediador. Y vienen nuestros hermanos intercesores en esas cadenas, quienes ya están en el cielo, oremos por ellos para que se sigan santificando, sigan creciendo, evolucionando. Nuestros hermanos en el purgatorio, que es esa oportunidad que da el Señor para restaurar, para reparar, decía Fray Alejandro Tobón, precisamente en la palabra ayer meditando, todo eso que se ha dañado con el pecado, con la culpa. Uno puede poner allí el pecado y ese daño lo va restaurando es Jesús. Toma en mano y eso es en el purgatorio. Entonces, no atormentarlos con los apegos. Ay, si estuvieras aquí, que yo te quisiera, ¿por qué te fuiste? Eso no los deja evolucionar, mis amores. Hay que dejarlo, ayudar, orar por ellos, perdonarnos, perdonarle a las circunstancias que ya no dependen de nosotros. Están en manos de Jesús. Y viene la santificación, que ese es el proceso de Iniciamos la oración, la meditación, el ayuno de todos los males, de todos los daños. Vienen entonces las acciones de los sacramentos, bautismo, comunión y la ordenación, un orden, acepte su orden. Si es como persona single, soltera, solito, pero no está vacío, está con Dios. Amén. Ahí está conectado. Su pareja con la que convive, siempre el Señor hablaba de parejas, mandaba de dos en dos, para que uno mutuamente se fortalezca con el otro, nos apoyemos. Y así es una forma de ir validando en la verdad quién tiene la verdad y quién no. Hay un testigo. También de otra manera, así los mandaba a predicar y así sigue siendo. Y ya dos son compañía. Y ahí, donde hay más de dos en mi nombre, ahí estoy yo. Y el Espíritu Santo santificador es el proceso con las obras de misericordia. Compartir generosamente lo que a la mayor. Eso trae providencia. Y no es solo por mantra, por un asunto de augüeros o de jueguitos que hay por ahí de cadenas. No, mis amores, es porque en realidad la prosperidad trae prosperidad, eso liga, que eso es lo que sabe dar Dios. El otro da de lo otro y condiciona y limita y te chantajea. Por eso el falso profeta, el falso sacerdote, se pega del rito
sus mentiras, distorsionando la realidad, engañando, falseando, para él tener el control o con otro pequeño grupo y repartir, o sea, partir, repartir y compartir entre ellos. Ya hay exclusión. Y mire lo hermoso en todo ese proceso de que 7 veces se repiten en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, de ese maravilloso momento histórico, porque ocurrió y sigue ocurriendo, bendito Dios, sigue aconteciendo con nosotros. Aún el que se declara ateo está referenciando en Dios su vida y obra de que existe. Entonces sí cree en algo. Lo decía ayer muy simpático el padre, yo no me acuerdo si era el padre de allí, Albeiro, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero algo muy bonito, hablando de símbolos y de números, aunque es más San Juan Evangelista el que se dedica a dar los signos, en Jorge Iván Duque, no el presidente, sino el de la Lección Divina, hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, decía algo muy bonito en la representación de la partición de panes y peces. 5 y 7, 5 panes, 2 peces, suman 7, que es número de plenitud, providencia. Recoger 12 canastos para entregárselos a todos en el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. O sea que no hay división, no hay acepción de personas, no hay exclusión. Y cuentan 5.000 hombres más mujeres y niños que eran rechazados por el pueblo de Israel. Los niños a un lado, y niñas por supuesto, y las mujeres al otro lado. Por eso los remiendos en las normas, en los decretos, en las sentencias humanas. Y esa es una claridad muy importante que establece nuestro hermano Fray Alejandro Tobón en gracia de la revelación del Espíritu Santo. El derecho humano, o el derecho, se busca es buenas relaciones entre seres humanos y busca transformar el ser, una transformación social de un grupo. Generalmente es en masa, en números, lo cuentan por los datos, por el rito y por la parte numérica. Pero la justicia divina es las buenas relaciones con Dios. Entonces mire la cruz, horizontal, derecho, y justicia vertical. Y han pintado y ciega, pues como pintan la justicia, porque es ciega, que es algo muy interesante en la oración. La ceguera del alma, la ceguera de la mente y la ceguera del cuerpo, de que quienes teniendo ojos no vemos, me incluyo, quienes tenemos oídos no escuchamos, teniendo 2 y una boca para hablar, y hablamos mucho, cuando es una sola. Pero mire que en la Kabbalah, sin que eso genere suspicacia, ir a mirar allá en profundidad, que es el tarot que tienen los hermanos judíos, suman las letras, escriben al revés, de abajo para arriba, y suman las letras. Entonces viene la numerología, pero mire algo bonito aquí para tenerlo no más como un referente mnemotécnico y llevarlo al corazón, interiorizarlo. 12, 1 más 2 son 3, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ahí tenemos las 12 tribus de Israel, pero ya en la nueva alianza, que es con Jesucristo, en el amor. Amén, ahí está la triangulación. Siempre triangulando. Tu padre, tu madre y tu hermano. Ahí está la familia. Tú, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Lo humano que somos, la tierra, y pensemos más allá del cosmos, porque algún día vamos a llegar al cielo. Esto es vida eterna. Entonces, en este eterno presente debemos tener en todo el día, todo momento, todo instante, vivirlo a plenitud, en gracia de Dios, como si fuera el último, como si fuéramos, Dios mío, quiero estar en paz, borrón y cuenta nueva, entre comillas, no como dicen por ahí en lo político. Cerrando ciclos, en equilibrio, la oración, ¿sí? Y ahí está la fuerza divina, orando. Está tu propia fuerza, que son los talentos, las gracias que te da el Espíritu Santo, que eso es lo que debe tener todo profeta, todo maestro y todo sacerdote. Discernimiento, que es la sabiduría divina y el conocimiento del humano, la naturaleza. Saber triangular ello. Entonces, toda esta información que nos llega al alma, bienvenida. Lo primero, todos tenemos necesidades, las espirituales son prioritarias. Si no estamos en armonía con Dios, o sea, con nuestro hermano y con nosotros mismos, pues estamos ya mal.
Viene la nutrición de la mente. Llenemos la mente de cosas juiciosas, un ocio con conocimiento, con información relevante, sin mentiras. No nos peguemos de morbosamente a mirar datos y chismes que llegan para las redes. Y la nutrición saludable, sí. La energía del sueño reparador, bien, en la noche preferiblemente. Amén, quienes no puedan hacerlo en el día, en la noche. La nutrición bioenergética en un balance, todos somos distintos. Ojalá sin mediaciones de sustancias que se reducen o pierden el valor nutricional, ¿cierto? Ojalá vegetal directamente, vegano, ¿no? Nuestro Señor era muy frugal, Jesucristo y los hermanos. Y la nutrición del cuerpo, claro, mantener un cuerpo bien, cuidando, pero más importante que el cuerpo, que la mente, el alma, todas tres. Y esas son las verdaderas necesidades. Ahora vienen las necesidades que convergen todas, que es el amor, no solo, en red, de confianza para que haya prosperidad. Amén, bendiciones. Sigan siendo bendecidos en el Señor, se les ama fraternalmente, les agradezco infinitamente su ser siendo, estando allí y atentos a este humilde servidor que en principio me hacen muy feliz poderme expresar en gracia del Espíritu Santo y compartir con ustedes de mi ser vida y obra a través de mi experiencia de vida mística, humildemente, intelectual y material. Son añitos, pero ahí vamos yendo. Mes de cumpleaños de algunos seres amados en el Señor. Felicidades, quienes desde hoy empiecen a cumplir y obviamente siempre. Recuerda ese día en que nació Cristo en tu corazón y celebra ese. Hasta pronto.